A la hora de desarrollar software podemos cometer muchos tipos de errores diferentes. Errores como los de sintaxis, errores de nombres incorrectos o que no existen, fallos de lógica, errores semánticos también, errores en tiempo de ejecución. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Empecemos por los errores de sintaxis. Este tipo de errores suelen ser los más fáciles de resolver, ya que muchos de los programas de edición de código cuentan con numerosas ayudas para resolverlos. Son los errores por escribir código con una sintaxis incorrecta. En Python la sintaxis de este ejemplo no es válida. Entonces nos suelta este syntax error. Sintaxis inválida. Este tipo de errores se solucionan muy fácilmente, puesto que tenemos numerosas ayudas, ya sea por el intérprete o por el programa con el que escribimos código. El intérprete nos señala el elemento concreto en la línea concreta y demás, y el tipo de error concreto. Y luego, el programa con el que desarrollamos tiene numerosas ayudas. Por ejemplo, aquí me sale el error. Me sale por aquí que se esperaba esto. Me marca dónde está el error exactamente. El archivo que está con error también. Aquí si tenemos varios archivos también los podremos ver de otro color porque tienen un error. ¿La solución para este tipo de errores? Pues escribir una sintaxis correcta. Así de sencillo. Y en este caso deberíamos definir A y B. Pues vemos que ahora ya el problema se ha resuelto. Los errores de nombre son aquellos que ocurren cuando llamamos a identificadores que no existen. Por ejemplo, esto. Variable es un nombre que no existe, no está definida. Entonces me da un tipo de error name error. Error de nombre. Para solucionar este problema, simplemente tendremos que ver qué nombres nos dan el error y si es porque efectivamente no existen en el código o bien si no son alcanzables en el punto en el que se produce el error. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los errores de lógica no tienen por qué ser muy complicados de resolver. Puede que sí, puede que no. Depende. Habrá que ver cada caso y la profundidad que tienen, elementos implicados, la longitud del código ilógico, podríamos decir, aparte de la claridad del mismo a la hora de escribirlo. Voy a escribir un fallo de lógica y a ver si lo encuentras a medida que lo voy escribiendo. Bien, este es el código. Si quieres, pausa el vídeo, míralo bien y a ver si encuentras ese fallo de lógica. Si ejecutamos esto, vemos que nos aparece un bucle infinito, por una lógica mal planteada. No hay un error, el programa puede continuar, se ejecuta, pero no está haciendo seguramente lo que queremos que haga. Pues a esto se le llama fallo de lógica. Y el fallo de lógica en este caso se soluciona añadiendo una expresión para incrementar el valor del iterador. En ningún momento se incrementa. La condición se cumple, número es menor que 4, pero no tenemos ningún mecanismo para ir cambiando el valor. Entonces nunca va a cambiar ese 0. Y por lo tanto este bucle se vuelve infinito. Pues ponemos algo como esto. Un incremento en 1, por ejemplo, y ya está. Fallo de lógica solucionado. Si es que realmente lo que queríamos hacer era esto. Habrá veces, por supuesto, en que los fallos de lógica sean muy difíciles de reproducir. Y con esto me refiero a encontrar ese fallo, ya que sabrás que hay aplicaciones que son muy complejas y los desarrolladores no encuentran el fallo hasta que se produce cuando ya hay un montón de usuarios utilizando ese software. Te pongo un ejemplo sencillo. Las funciones decoradoras. Hacemos que una función sea útil para reutilizar código en diferentes funciones o métodos.
Entonces puede que la lógica de esta función decoradora funcione con unas funciones o métodos que vayamos decorando, pero que no lo haga de la misma forma en otros casos, y no nos demos ni cuenta. Y hasta que no se utilice esa parte, quizás de esa manera específica del programa, no encontraríamos ese fallo de lógica. Por eso, puede ser o muy fácil, como en este ejemplo, o puede ser muy complicado. Los errores semánticos son aquellos que, aun teniendo una sintaxis correcta, no aplican bien el sentido de las declaraciones de programación. Por ejemplo, aquí tenemos una función de suma, muy sencillita, y la queremos usar. Pues la llamamos, ¿no? Sin problema. ¿Qué espera? 2 argumentos, pues vamos a dárselos. Bien. Ha funcionado. No hay ningún fallo. Me aparece ese hola mundo. Pero realmente esta función estaba diseñada para concatenar. Yo diría que no. En principio mi idea no era esa. Era para sumar 2 valores numéricos. Pues si efectivamente no está diseñada para concatenar, habrá que solucionar el fallo simplemente escribiendo los argumentos adecuados. Por eso es muy importante la documentación. Indicar, si trabajamos con más personas, o para recordarlo nosotros mismos, de qué forma se tiene que utilizar una función. Ya que en este caso se ve muy evidente, pero puede haber una función que no sea tan evidente, si nos explica su uso. Otro ejemplo muy fácil de entender para este tema es el lenguaje de marcado HTML5, con sus etiquetas semánticas. Hay etiquetas especiales destinadas a sustituir, en muchos casos, a la etiqueta genérica div, que se utilizaba en versiones anteriores para todo. Y gracias a estas etiquetas semánticas podemos dar un significado semántico a las diferentes secciones de un sitio web, y lo podemos organizar al igual que hacíamos con los div, pero de una manera más declarativa, más expresiva al final, semántica. Una etiqueta semántica de HTML puede ser header, que está diseñada para añadir el contenido del encabezado de lo que podría ser, por ejemplo, un artículo. Sin embargo, no hay ningún mecanismo de sintaxis involucrado en esta semántica, por lo que podrías hacer mal uso de ella y poner estas etiquetas como pie de página, en lugar de utilizar la etiqueta semántica destinada a ello, footer. Pues bien, si alguien no conoce bien el funcionamiento y significado de estas etiquetas, seguramente no las implemente de manera correcta. Y es muy fácil de hacer porque no producirán fallos. Al menos fallos a la vista. Los errores en tiempo de ejecución son aquellos que ocurren mientras el programa se encuentra en ejecución. El código que tienes en pantalla es correcto en cuanto a lógica, semántica y sintaxis. Todo lo que hemos visto anteriormente lo cumple. Esa función se está utilizando al final para lo que corresponde, que es para pasarle un dividendo y un divisor. Ejecutamos esto, le vamos a dar esos valores de entrada, por ejemplo 10 dividido entre 3. Perfecto. Sin embargo, mientras se está ejecutando el programa, si pongo un valor incorrecto, me sale un error en tiempo de ejecución. Ha ocurrido mientras el programa se estaba ejecutando. No es un error que haya producido por el código en sí, sino por los datos de entrada. Y pueden producirse por otros factores. Esto es solo un ejemplo. Se pueden producir errores de diferentes tipos en tiempo de ejecución. Por ejemplo, dividir 10 entre 0, que nos produce un error de división por 0. Porque no se puede dividir entre 0. Muchos de los fallos en tiempo de ejecución, como estos que te he mostrado, se pueden solucionar con el manejo de excepciones o con la validación de datos, temas que verás en los siguientes capítulos. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!